Hola, bienvenidos a los debates IT de IT Reseller. Nos encontramos hoy acompañados de algunas de las principales compañías de la industria tecnológica para hablar del papel del partner como motor de la transformación digital en las empresas en España. Y para ello contamos de derecha a izquierda con Felipe Sánchez, de Accenture, Fernando Valverde, de Deloitte, Jorge Pestaña, de DXC, Sergio Antolín, de KPMG, Juan Denia, de ServiceNow, y David Hilbrand, de Silverstone. Muchísimas gracias a los seis por acompañarnos hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de la transformación digital de las compañías en España. Evidentemente, de lo que siempre nos habláis es de que tienen que redefinir de alguna manera pues, varios aspectos de su día a día, como la forma en la que se relacionan con sus empleados, de los flujos de trabajo que asumen con departamentos como TI, como recursos humanos, y bueno, una serie de aspectos importantes. Juan, si te parece, me gustaría empezar contigo para que nos cuentes un poco en qué punto se encuentra la empresa española al respecto y si estos recomendaciones que soléis darles las están cumpliendo, también la relación con sus clientes y la forma que tienen de interactuar con ellos. Cuéntanos para empezar cómo lo ves. A ver, desde ServiceNow lo que vemos es que al final el mundo está cambiando claramente. Entonces, la manera en que la gente en sus casas hace las cosas no es la manera en la que hemos hecho las cosas habitualmente en el trabajo. En el trabajo las cosas siempre cuestan mucho más, son más complicadas, no son tan naturales, y cuando alguien accede a un contenido online o compra algo a través de internet, no se parece en nada a lo que hace cuando llega al trabajo. Entonces las compañías están empezando a dar cuenta de que realmente lo que esperan sus empleados y sus clientes es esa experiencia, y la experiencia es la clave. ¿Qué ocurre también? Que transformar la manera en que las cosas funcionan en las compañías no es nada sencillo, es algo bastante complicado. Y desde ServiceNow el planteamiento es poner a la disposición de los clientes esa experiencia como compañías en el país y a nivel mundial, esa experiencia de cara a esos empleados, a esos clientes, para realmente equipararla a lo que están usando o funcionando dentro de su entorno personal. Es un reto grandísimo, sí. Implica muchísimas cosas en las cuales nosotros como tecnología somos una pieza, pero realmente digamos que ese es el reto al que nos estamos enfrentando y al que poco a poco las compañías y las organizaciones se están dando cuenta que tienen que enfrentarse. David, si quieres, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo diría que la tecnología es un bloque, pero lo que suele faltar es la estrategia digital y entender que eso conlleva un nuevo modelo de negocio, que no es simplemente poner piezas de tecnología nuevas, sino entender que a nivel estratégico, desde el alto en la empresa y desde arriba hacia abajo, tiene que haber un nuevo modelo de negocio que se implemente y que genere nuevas oportunidades para poder competir con esas empresas que sí han nacido en el mundo digital y que no arrastran todo el histórico que sí arrastran esas empresas más antiguas que tienen menos agilidad en ciertos modos. Y viendo en España, realmente España está bastante bien posicionado en varios aspectos de la transformación. Está por encima de la media europea, está en por lo menos los 6-7 mejores países, pero solo en la parte de conectividad, la parte de movilidad, en la parte de ciertos aspectos. Y lo que falla suele ser tanto el talento como la parte humana del consumo de la digitalización. Y ahí es donde veo que España, frente a otros países donde estamos, que falta un camino aún a entender que la forma de interaccionar en ese nuevo mundo es distinta y las personas deben formarse diferente. Sergio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo coincido plenamente con ellos. Por un lado, primeramente desde KPMG vemos que la fuerza, el empowerment del cliente, del usuario, es el que lleva muchas veces a las empresas a iniciar procesos de transformación. Cada vez más los usuarios tienen más conocimiento, necesitan más información y viven en un mundo mucho más digital, mucho más conectado, que a su vez hace que las empresas pues, tengan que ir a ese ritmo. Y por otro lado, pues tenemos un poco lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, desde KPMG nos damos cuenta que aquellos clientes que en el fondo utilizan la tecnología como estrategia, no como un único mecanismo para solucionar un aspecto que en un momento dado tienen como un problema, sino que lo utilizan como un método de estrategia a largo o medio plazo, pues al final nos damos cuenta que son empresas que los procesos de transformación los terminan con éxito. Desde el punto de vista de cómo se encuentra la empresa española, bueno, pues en el último informe que hemos generado, al final nos encontramos con
porcentajes superiores al 90% de empresas españolas que ya han iniciado de alguna manera procesos de transformación. Y como dato también significativo que en los últimos 24 meses, pues al menos una iniciativa de transformación está presente en las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final nos damos cuenta que las empresas van por el buen camino, la transformación se la están tomando en serio, aunque también es verdad que a nivel de altos ejecutivos todavía existe como cierto miedo a si realmente la transformación va a obtener los resultados que en principio se están esperando. Jorge. Bueno, yo creo que como han dicho David y Juan, las empresas, cuanto más grandes son, más complicadas se vuelven. Cuanto más complicadas se vuelven, más reinos de taifas y más señores feudales aparecen, ¿no? Entonces, hablabas de la experiencia de los usuarios en el hogar, ¿no? ¿Y por qué es tan sencilla? Pues porque no tienes un jefe o no tienes una serie de organizaciones de las que dependes para hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Y entonces lo adoptas todo inmediatamente porque le ves el valor. En las organizaciones complejas hay señores feudales y saben que esa transformación les va a afectar. Tienen miedo a que les afecte. Entonces, por lo tanto, de una forma quizá inconsciente, no creo que sea una cosa meditada, pero de alguna forma inconsciente lo sabotean. Sabotean esa transformación, lo impiden, lo dificultan, ponen todo tipo de barreras y es lo que hace que en general en todo el mundo pues estemos viendo cómo las compañías grandes, clásicas, con una posición dominante del mercado, están sentadas en su comodidad, en su modelo tradicional, y están esperando a que alguien les haga disrupción para ponerse las pilas, ¿no? Y insisto que es un tema muy dependiente de estos señores feudales que no ven la necesidad del cambio, ya les va bien como les va, supone un esfuerzo extra porque supone hacer su día a día y además embarcarse en una transformación que tienen que liderar ellos, con lo cual son dos trabajos en uno, ¿no? Entonces, claro, frente a una empresa que nace nueva, que no tiene base instalada, pues puedes adoptar lo último. Entonces, ¿cómo compites contra eso, ¿no? Entonces, normalmente estas compañías con una posición de mercado dominante esperan y ven. No tengo prisa, pues cuando alguien me haga disrupción, como tengo una posición de mercado muy dominante, aprovecho esa fortaleza para hacer un catch-up y ya pelearé. Lo que pasa es que a veces llegan tarde. ¿Esos señores feudales que comentas tienen un perfil? Es decir, un tipo de CEO, bueno, es un, responsable de la compañía, están repartidos pues hay en todos lados. Es que el CEO a veces puede ser el propio señor feudal, ¿eh? Y es en el momento que el CEO es el señor feudal, ya se acabó, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con David, esto tiene que venir de arriba abajo, tiene que ser la propia dirección, el board de las empresas el que vea que es una cuestión de supervivencia y por lo tanto tienen que abordarlo sin miedo y poniendo los medios. Fernando, ¿qué te parece? Vamos, estoy de acuerdo con todos los compañeros que estamos aquí. Principalmente es a día de hoy en casi todos los análisis que tenemos se está viendo que el concepto de transformación digital se comenzó al principio como muy dedicado a crear aplicaciones, a hacer aplicaciones móviles, muy enfocado al consumo de servicios dentro de la organización, como podría ser en nuestros hogares. Pero digamos que eso ya está variando, las organizaciones están variando y ahora se está enfocando mucho más en la parte comentada David, que es la que se dejó más de lado, que es la transformación empresarial dentro de la propia organización. Ya no el consumo de servicios, sino empezar a hacer una estrategia de negocio, una estrategia empresarial dentro de la propia organización para que esa transformación sea no solo de la tecnología, sino también del conocimiento y de las propias personas, porque sin esos tres pilares, al final cualquiera de esas iniciativas que se hacen en las organizaciones, pues hay muchas, como podemos conocer, que al final fracasan, no todas se llegan a buen puerto. Muy bien. Nosotros desde Accenture vemos que todas las empresas desde hace ya varios años tienen dentro de su agenda pues temas de transformación digital, evidentemente. Pero hasta ahora, hasta hace, digamos, recientemente, 2 o 3 años aproximadamente, todas las iniciativas de transformación digital tenían sobre todo en cuenta el eje tecnológico, temas de automatización, robotización, consumerización de servicios, etc. Y se estaban obviando o olvidando otros aspectos como la cultura y la organización. Nosotros estamos viendo, sobre todo en España, en los grandes clientes españoles, que las iniciativas más globales, más holísticas, que tengan en cuenta no solamente temas técnicos o temas tecnológicos, sino también temas de implantar nuevos modelos ágiles, nuevos modelos colaborativos, cada vez tiene más presencia, más fuerza.
creo que están empezando por las grandes empresas, pero que poco a poco se está llevando pues, a otras áreas y otras empresas menos grandes que las habituales del IBEX. Sí, porque hablabais un poco también, comentabas, Fernando, ya tenéis experiencia de esas primeras iniciativas de transformación digital, que no sé realmente cuándo comienzan y acaban, ¿no? Si hay un promedio de tiempo en el que se puede considerar que ya ha finalizado ese proceso en algunas organizaciones, pero ante proyectos de transformación digital que han fracasado, como apuntabas, ¿cuáles son los motivos que os soléis encontrar para que eso suceda? Es decir, porque son a veces demasiado ambiciosos, porque no ponen el foco donde debieran, porque solo provienen el empuje viene de los departamentos de TI. Un poco, ¿en qué situaciones aquí en España estáis encontrando que no funcionan? Obviamente, dentro de lo que es la firma, dentro de Deloitte, pues hacemos mucha variedad de servicios, entonces hacemos mucho, digamos, contacto con clientes de muy diverso índole. Entonces, lo que estamos viendo, por no generalizar, pero digamos de norma común, es que la empresa, cuando inicia una transformación digital, tiene que estar decidida, tanto en las personas, en su estrategia empresarial, ¿vale?, como el objetivo a conseguir, porque muchas veces se empuja desde un área, tecnológico o no tecnológico, pero si el resto de la organización no está alineado con esa estrategia, al final es un poco lo que comentábamos antes, esos reinos de taifas donde, bueno, pues yo no me apunto a esta iniciativa, no apoyo esta iniciativa, entonces esos pequeños gaps que van apareciendo al final lo que hacen es un desgaste, un desánimo, y donde dicen, bueno, pues no voy a seguir haciendo esfuerzo, voy a continuar con mi modelo tradicional que de momento me ha resultado exitoso, y esto lo aparco para un poquito más adelante. ¿Estáis de acuerdo, David? Yo creo que uno de los temas principales es entender que la transformación digital no es el destino, no es lo que hay que conseguir, ese es el camino para conseguir objetivos. Entonces, las iniciativas tienen que ir dentro de ese camino de transformación digital, tienes que tener una hoja de ruta clara, de dónde estás y qué quieres conseguir, cuáles son tus objetivos, y ejecutar una hoja de ruta. Y eso tiene que venir de arriba hacia abajo, que esté aprobada, que hay un sponsor, que todo esté anclado dentro de la empresa, ¿no? Y esa hoja de ruta no tiene por qué acabar. Eso es una transformación, y la transformación no... Nadie hoy puede decir, voy a tardar 3 años y voy a llegar. ¿Dónde vas a llegar? Va a haber otra cosa nueva, va a haber nuevos modelos nuevos, va a aparecer un competidor nuevo. Es el camino, ¿vale? Entonces, entendiéndolo como un camino y como un roadmap, como una hoja de ruta, casos de uso concretos, iniciativas concretas, gana credibilidad y tracción, y poco a poco se engancha la transformación en sí. Nosotros desde KPMG también vemos que aquellos clientes que entienden la transformación digital como un end-to-end que afecta a toda la compañía, no solamente transformación digital es hablar de transformación tecnológica, son muchas más cosas. Entonces, aquellos clientes que lo entienden así, que desde el inicio lo definen de esta manera y involucran a todas estas áreas de la compañía, al final suelen obtener buenos resultados de la transformación. Aquellos que lo ven únicamente con áreas muy concretas o hablando de tecnologías concretas para responder a problemas concretos, pues al final la transformación no llega a ser todo lo eficiente que se espera. Yo lo que añadiría a todo esto es que básicamente uno de los principales problemas que tienen que entender a nivel de C, a nivel C, es que la transformación digital no es un camino para conseguir unos determinados objetivos y ser más exitosos. La transformación digital no es una elección, es una necesidad, porque la historia nos demuestra que todas las empresas que no se han adaptado a los cambios, grandes empresas líderes en su mercado, estoy hablando desde Nokia, Kodak, Blockbuster, etcétera, que creían que ser líderes en su sector y grandes nunca les iba a pasar, pues precisamente eso es una trampa, que no está... Si no entienden las empresas españolas que la transformación digital es una necesidad y tienen que invertir y tienen que empujar desde todos los ámbitos, empezando desde arriba, tarde o temprano les va a alcanzar un cambio tecnológico, una disrupción tecnológica, y si su organización, y ya no estoy hablando de temas solamente tecnológicos, si su organización no está preparada para una forma ágil, rápida y eficiente de adaptarse a estos nuevos cambios, desaparecerá. Y va a dar igual que sea líder o que
o que sea muy grande, etcétera. Hemos visto en la historia casos de empresas que no han sabido responder a determinadas disrupciones digitales. Y esto no solamente va de tecnología, va de cultura y va de agilidad de organización, básicamente. Sí, yo insisto en el tema cultural. El tema cultural es tan importante que, en mi opinión, es que el middle management a lo mejor no sirve. Es que hay que ponerse en esa... O sea, el middle management que me ha traído donde estoy, a lo mejor ya no me sirve. No sirve, pero que no está formado o que es... No, es que no lo ve. No lo ve. Me recuerda, no sé si recordáis de hace unos años en un anuncio, a mí me llamó mucho la atención un anuncio de Smart, que decía, no lo veo. Salía Colón pidiéndole funding al rey... No sé, ¿os acordáis, no? Sí, sí, y entonces decía, el mundo es redondo, no lo veo. Luego salía un lord inglés diciendo que el fútbol, un deporte de masas, no lo veo. Es decir, hay gente que jamás verá la innovación venir. Hay gente que no es capaz de ver lo que está viniendo, ¿no? Y entonces, esa gente, en estas situaciones donde se producen cambios tectónicos o movimientos tectónicos, es que no sirve. Es que hay que reemplazarlos. Han sido buenísimos en la etapa de consolidación de un nuevo modelo. Han sido buenísimos, han sido unos, han operado lo que había, el statu quo lo han manejado fenomenal, pero son perfiles distintos. Otro de los elementos que nos ha mencionado es el tema de la innovación. La transformación digital y la innovación viene a ser lo mismo, es una forma de innovar. Innovar ha sido lo que ha movido en los últimos 200 años el mundo, ¿no? Toda la innovación que se ha producido en los últimos 2 años, cuando llevamos siglos sin innovar. Entonces, en ese mundo de no innovación, pues está perfecto ese tipo de personas que van con el statu quo y lo que hay. En el momento que te metes en una dinámica continua de innovación que se está acelerando, tienes que tener perfiles distintos y tienes que trasladar toda esa cultura de innovación a la organización como sea. A martillazos hace falta, pero necesitas, y eso lo consigues a través de los capitanes, los sargentos y los cabos. Y toda esa estructura tiene que tener esa idea en la cabeza, que tienen que innovar. Innovar significa, en este caso, transformar digitalmente, ¿no? Lo escucha un compañero mío que ahora ya lo del pez grande se come al chico ya no vale, es el pez rápido se come al lento. O sea, y da igual el tamaño que tengan. Entonces esa adaptación es necesaria, cultural es básica, y yo ahí no sé si realmente es un tema también de que esa gente si vale o no vale, que efectivamente hay que analizarlo, si se les puede formar para lo nuevo. Y una cosa que me parece súper clave, que comentó antes David, es hay que definir unos pasos, o sea, porque dónde vamos, qué pasos vamos a obtener, y sobre todo cómo realmente conseguir objetivos a corto que realmente puedan reforzar esa idea de que esa evolución aporta. Eso nos hemos encontrado en clientes nuestros que les ha costado muchísimo o que realmente no han conseguido dar pasos más allá porque se han planteado un proyecto como algo pues, sin claridad sobre qué van a obtener de ese proyecto. Entonces, empezar a montar tecnología ServiceNow que está rompiendo la manera de trabajar en otras compañías y empresas que no lo han hecho de la manera correcta y planteándose los objetivos correctos, fallar estrepitosamente, y muchas veces por ese tema cultural o por no plantear realmente objetivos claros, concisos y concretos a corto, medio y largo plazo que vayan a obtener. Pues eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta y alinear esa necesidad de los perfiles y luego además también ese plan concreto con pasos y con objetivos que puedan conseguirse para demostrar realmente lo que se está aportando. Si no, al final el board no lo va a ver, porque tampoco, o sea, puedes tener una visión, pero la visión es qué voy a conseguir y cuándo, ¿no? Que es un poco lo que nos van a ir pidiendo siempre. El que no sabe a dónde va nunca llega a puerto y se convierte en un explorador, no un navegador, ¿no? O sea, entonces es fundamental saber dónde vas. Coincidís en la parte cultural, en la parte de la planificación, comentaba David los objetivos, clarísimo, que decía David. Exactamente, y el tema también con respecto a otros países, el tema del talento. ¿Es falta de talento? ¿Es falta de profesionales? Dicen que en España hay una falta, una escasez de talento para determinados puestos. ¿Cómo estáis dando un poco soluciones para estos puntos? Pero en ese caso, ¿cuáles son vuestras recomendaciones? ¿Cómo consideráis que se Yo creo, analizando un poco los diferentes países también hay mucho tema cultural aquí, eso impacta muchísimo porque se ve los países nórdicos, por ejemplo, siempre están los primeros. Eso viene de estrategias, y cuando hablamos de estrategia no solo en la empresa, incluso a nivel del país mismo, porque hay muchas cosas que impulsando desde los gobiernos de los países, por ejemplo el factor humano, el tema del talento, el tema de la formación, todas esas carreras digitales que ahora hay bastante más, pero muy tarde comparado con otros países donde esto se hizo mucho antes.
Entonces, ese capital humano, donde decimos, pues a lo mejor incluso a nivel de dirección o en mandos intermedios que no tienen a lo mejor esa cultura digital, eso viene de muchos años atrás que no han tenido realmente el camino de formación adecuado y ahora se llegan con el hecho que yo tengo que entender esto, pero nadie me ha tampoco guiado a poder entenderlo. Entonces yo creo que desde los gobiernos también hay mucho que se tiene que hacer y se está haciendo cosas, se ve mucho más que antes, pero debería ser mucho más rápido, porque, repito, cuando ves a nivel de España, España está bien posicionado en muchas cosas, y en infraestructura y en movilidad, está en los primeros, pero luego donde falla es el uso, el consumo, el saber utilizarlo, más que tener la infraestructura. Entonces eso es formación, eso es entender el valor de la tecnología, entender cómo te ayuda. Hay muchos factores, pero el humano yo sigo convencido que ese es seguramente el principal que va a catalizar todo. En ese factor humano, comentabas antes, Jorge, vamos a hablar un poco, yo sé que sacar conclusiones genéricas es complicado, hablar de la empresa española en general, hablar del CIO en general, habrá unos más propensos y que vean con mejores ojos esto y que estén dando pasos, pero todos perteneciendo a multinacionales, ¿cómo veis? De facto, ¿cómo vosotros que os peleáis con ellos, que estáis con ellos día a día? ¿Cómo está actuando en general el CIO en España? ¿Está preparado? ¿Lo está viendo claro? También me gustaría un poco, si podemos generalizar, ya hemos hablado antes un poco de, evidentemente como todo, la gran compañía, salvo las startups, son las que suelen tener más capacidad de inversión y que empiezan antes. No sé si también hay verticales que entendáis que están siendo un poco más propensos a afrontar este tipo de proyectos, pero luego si queréis hablamos de ello, pero si queréis vamos a hablar un poco de cómo es el CIO en España. Vamos a abrir un poquito ahí la caja de Pandora. Yo veo ahí tres grandes sacos o grupos, ¿no? Veo el CIO, como el que decía antes, el que no lo ve ni lo verá nunca, ¿no? O sea, un CIO que se dedica a administrar el statu quo, lo que hay, intentando abaratar costes cada vez más, apretando a los proveedores, buscando mejores, pero no tiene intención de hacer nada, ¿no? Son CIOs que a lo mejor les queda incluso poco para jubilarse y dicen, no me voy a meter porque es que son dos trabajos. O sea, una cosa es administrar el día a día y otra cosa es transformar el día a día. Cuando tú te dedicas a transformar el día a día es que es un trabajo en sí mismo, con lo cual es muchísima carga de trabajo. Entonces hay CIOs que no están por la labor. Dice, yo para lo que me he quedado en el convento, ya sabéis cómo sigue, ¿no? Luego hay CIOs que lo ven clarísimo, que lo quieren hacer, pero se enfrentan al negocio. El negocio con sus posiciones, a ver, el negocio que dice yo siempre lo he hecho así, me va muy bien, fíjate, sigo creciendo, mi 2% raquítico, pero sigo creciendo, soy el que trae el dinero a la casa, ¿me vas a decir que lo estoy haciendo mal? Que tengo que cambiar, que tengo que hacer distinto. Entonces, es una lucha desigual, es una lucha en el board, el que trae el dinero frente al que quiere gastarlo, pues es una lucha desigual, ¿no? Entonces, son CIOs con muy buenas intenciones, pero con pocos resultados, ¿no? No culpa suya. Y luego está el CIO, el que tiene suerte, el CIO que es el que le ha traído un CEO con visión y le ha sponsorizado y le sponsorizan, ¿no? Entonces el CEO le limpia, le libera, le ayuda con esas personas y entonces ese es el que triunfa. ¿Cuántos hay? Pues lamentablemente de estos últimos hay pocos. Yo me encuentro más de los otros, es la verdad. Me encuentro de los que quieren hacer, no pueden, y me encuentro de los que no quieren hacer. ¿Cómo lo veis? Siguiendo el hilo, nosotros hay a veces que usamos un indicador interno, que por así decirlo. Tenemos los CIO, como clasificamos los legacy, los que son inamovibles, tienen su status quo, no quieren saber nada, mientras los números, los resultados, el avance sea satisfactorio, no tienen ninguna intención. Hay unos segundos CIO, como decimos, los CIO digitales, que aquí hay dos tendencias. Los que ellos mismos asumen el rol del CDO, esta figura nueva que está surgiendo en las organizaciones, que pueden bien delegarlo, entonces ahí ya es un indicador clave, donde ya ven que esa figura la están potenciando, para decir, bueno, mejor no tengo capacidad, pero ya delego estas funciones para que la empresa avance y crezca, y los que ellos incluso adquieren esa funcionalidad, ya se convierten en un CIO más un CDO, donde ellos potencian. Ahí, para nosotros, también hay un riesgo, porque hay a veces que esa amplitud de tareas, pues hay a veces que puede generar el fracaso. Pero principalmente, también nosotros les ayudamos
y fomentamos que hagan ese cambio de mentalidad, porque también ellos tienen un riesgo, que es el que a veces les hacemos ver desde la firma. Es decir, si esa transformación, si ese extra de funciones no lo realizan correctamente, pueden al final quedar de cara al board en un segundo plano, porque pueden entrar otras figuras por encima de ellos e irlos desplazando de la toma de decisiones de la propia organización. Felipe, pues nosotros vemos que ya hoy en día, pero cada vez más, todos los negocios son negocios digitales, tienen una componente digital. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, el papel del CIO definiendo la estrategia y la relación entre negocio y IT es clave. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, este rol en empresas puramente tecnológicas está muy claro. O sea, el CIO tiene un papel muy relevante, toma decisiones que afectan con el negocio, con los servicios que se ofrecen, etcétera. Porque es que, al final, como digo, en cualquier ámbito y en cualquier sector, todos los servicios que estamos generando y ofreciendo tienen ese componente técnico, ese componente IT. ¿Qué pasa en España? Pues yo creo que en España, como pasa en algunas cosas, pues vamos con cierto nivel de decalaje. Por ejemplo, en el desembarco de ServiceNow en Estados Unidos, Europa, pues nosotros íbamos con cierto retraso, ¿no? Lo que vemos es que en España, y también en general, pero en España en particular, los CIO vienen de una cultura donde su objetivo era reducir costes y ser eficientes, ¿vale? Entonces, tú, CIO, eres mi soporte a negocio y te tienes que focalizar ahí. Entonces, poco a poco vemos que los CIOs van tomando cada vez un papel más relevante y vemos determinadas empresas que todos conocemos que ya empiezan a hablarse pues, de bancos digitales, aseguradoras digitales, y los CIOs ahí sí que están escalando posiciones dentro de la organización y están tomando cada vez más decisiones que afectan al negocio, a cómo llegan los servicios a los usuarios, cómo se va el ritmo de evolución y de transformación va a ser más rápido. Entonces vemos que se está evolucionando, pero depende muchas veces de los sectores en los que nos encontremos y de cómo les está forzando esos sectores el mercado a evolucionar, porque hay sectores en los que se encuentran más cómodos, siguen focalizados en reducción de costes, no les dan paso, y hay otros sectores en los que es necesario para sobrevivir, lo que comentábamos antes, que la transformación no es una elección, sino que o lo haces o vas a tener efectos muy negativos, y no solamente en tus resultados, sino en la viabilidad de la empresa. Muy bien. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que, en el fondo, intentar enmarcar a todos los CIOs dentro de un mismo prisma es complicado, porque al final, pues como hemos comentado, hay CIOs que vienen de una situación, pero luego también lo que es su propia empresa, el mercado donde esté su propia empresa, también les condiciona a la hora de transformar más, menos, o de una manera o de otra. No es lo mismo hablar de un CIO del sector banca que hablar de un CIO del sector retail, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero en el fondo el CIO puede tener esa ambición, puede tener esa necesidad, puede tener esas ganas, pero también el mercado, su modelo operativo es el que le va a marcar si tiene que emprender la transformación antes o después de una manera o de otra. Entonces, por eso comento que intentar hacer una reflexión global de los CIOs para mí es complicado. Yo creo que sería más acertado hacer una reflexión acerca de la segmentación que tenemos por empresas, es decir, cómo están considerados los CIOs del sector banca respecto a los de retail o consumo, lo que sea. Muy bien. Juan, ¿cómo lo ves? Sí, al final, sobre todo en nuestro caso, de hecho, para el hacer una propuesta consistente de cara a este tipo de perfiles, lo que hacemos precisamente es apoyarnos justo en ir juntos a ellos. Nos encontramos efectivamente esos perfiles, y ahí yo pondría, si acaso, otro punto más, es decir, o sea, cuál es la presión de negocio realmente hacia el CIO, o sea, y qué ocurre cuando el CIO no responde, porque puede ser del perfil A, pero hay veces que nos hemos encontrado clientes en el que empiezan a aparecer con la facilidad que pone la nube, empiezan a aparecer setas, empiezan a aparecer cosas extrañas, empiezan a funcionar los procesos de una forma extraña y a generarse cosas dentro del entorno IT que, más que en transformación, se convierten un poco en una cosa tipo Frankenstein. O sea, es intentar desde IT dar servicio a cosas de manera pues bajo petición, sin realmente ver que lo que te están pidiendo de negocio es que cambies cómo estás funcionando. Entonces, yo creo que tenemos todos una labor súper importante
de enseñar o de mostrar a los CEOs y sobre todo empresas multinacionales que lo estamos viendo en otros países, en otro nivel de evolución, pues cómo realmente podemos ayudarles a intentar guiar ese proceso que es, como hemos comentado aquí, yo creo que es un sí o sí. O sea, es que no hay otra opción y dudo mucho que vamos, salvo cosas muy específicas, no afecte a alguien. O sea, que ese es un poco lo que estábamos comentando, no es un proceso opcional. O sea, entonces, yo creo que básicamente ahí, pues eso, los perfiles me parecen correctos, estamos encontrando eso ahí. Sí o sí van a tener que ir, tenemos que ayudarles a empujar ese proceso y también un poco en base a su negocio guiarles en el camino correcto para realmente conseguir beneficios y que el propio CEO se muestre como alguien que puede coger todavía una relevancia más allá dentro de su organización debido a su capacidad de influencia en el negocio. David, desde Cyberstorm todavía no clasificamos CEOs, pero no sé, he cogido alguna idea. Lo que sí puedo decir es, bueno, y enlazando con ServiceNow que está aquí al lado, pero cuando empezamos en 2007 con ServiceNow, sí que yo creo que entendimos que había que hacer esto por pasos, ¿no? Y no podemos pretender llegar al CEO y decir, no, vamos a innovar juntos, vamos a hacer... Porque el CEO, para sentirse de verdad con confianza, para luego en el board también pedir dinero, que es el siguiente paso, tiene que sentir que aporta, que tiene la credibilidad primero, al menos de haber transformado su departamento, su forma de trabajar, que sea el ejemplo también para luego colaborar con los demás, ¿no? Es difícil ir a un área de negocio, pedir dinero para decir voy a innovar y voy a transformar como, dice, mira en tu casa que no lo veo, ¿vale? Entonces el camino es credibilidad y luego transformación, negocio, o transformar y luego innovar, pero tiene que haber es cuestión de confianza y de credibilidad y de que entienda que él se va a jugar hasta su cargo, tal vez pidiendo dinero, haciendo cosas muy ambiciosas. Si él no se siente primero confiado y creíble, es difícil que se lance en esta aventura porque, como lo clasificáis, ¿no? El que le da miedo mover o no quiere, el otro no. Si le vas dando poco a poco cosas que vea concretas, tangibles, la mayoría van por el camino. Yo creo que es un camino. Sergio, apuntabas antes, ya sea porque el perfil del CEO sea diferente en esos verticales, más allá de banca, seguros, que suele ser un poco lo típico, ¿estáis percibiendo que hay algunos sectores que están siendo un poco más propensos a dar estos pasos de manera fehaciente o no? ¿Cómo lo veis? ¿O es difícil también ahí? Bueno, nosotros lo que vemos es que en el fondo todos aquellos clientes que necesitan tener un modelo operativo que dé respuesta a unas necesidades de negocio, que en el fondo también son necesidades de negocio que están cambiando en el día a día, porque los propios usuarios hacen que estas necesidades cambien, más allá de lo que puede ser el entorno de banca, que es claramente evidente, tienen esta necesidad a la hora de transformar sus propias empresas. Claro, si nos aislamos un poco de lo que son las empresas de tecnología, y estando de acuerdo con lo que dice David, lo que nos encontramos es que muchas veces los responsables, ya no diría tanto los CEOs, sino los responsables de la transformación, que de alguna manera están responsabilizados por el CEO, lógicamente, lo que sí quieren es primero tener como dice David, su casa bien arregladita, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa transformación empieza por los propios departamentos IT dentro de estas compañías, ¿no? Es decir, yo tengo mi departamento IT que lo tengo transformado, y ahora me atrevo a dar un paso más hacia negocio, hacia el modelo operativo de cómo yo soy capaz de dar mi servicio a negocio para iniciar un proceso de transformación más allá de lo que es el departamento IT. O sea que es difícil generalizar, ¿no? Distinguir algún sector un poco más propicio que otro, ¿no? Yo ahí básicamente lo que distinguiría sería las situaciones que son más reactivas, donde están intentando controlar la situación, intentando reducir costes, intentando controlar cómo va evolucionando el IT, porque muchas veces le va sobrepasando. Entonces, en esos casos, bueno, pues sí estoy de acuerdo con lo que comentáis, que bueno, pues hay que dar confianza, probar las cosas, etcétera. Y luego hay otros CEOs que están ahí, se les pone para cambiar las cosas y para transformar y para arriesgarse. Y muchas veces, pues no pueden hacer pruebas, tienen que tener claro cuál es la visión. Entonces,
yo más que por sectores, que también los sectores influyen mucho, porque los sectores que están más presionados por consumo de servicios a los clientes, etcétera, pues esa presión la tienen más encima, y otros sectores donde, pues comentamos antes, retail, resources, etcétera, pues son ahí un poco más, pues pueden ir a otro ritmo más bajo, pero todos los sectores que están expuestos al consumo directo, como pueden ser desde banca, telco, etcétera, pues esos son los que se necesitan unos CEOs que sean más proactivos. E incluso vemos que incluso en algunas empresas, pues la cultura que tienen, es tan difícil movilizar esos cambios, esas transformaciones, que son necesarias, pues aun perteneciendo a la misma matriz, crear una empresa más digital, con otra cultura y que le permita evolucionar y transformar más rápidamente que las anteriores, que tienen que ir a otro paso más lento. Pero y por supuesto tienen distintos CEOs y tienen distintas actitudes los CEOs en cuanto a las inversiones en innovación, en cuanto a, bueno, pues cuáles son sus prioridades más, o innovar o controlar costes, ¿no? Entonces yo veo por sectores fundamentalmente y por tipos de CEOs, porque tienen otros objetivos, básicamente. Muy bien. Los analistas luego también nos indican que, Juan, que hay como 3 megatendencias que convergen, ¿no?, con esto de la transformación digital, como es un poco lo que hablamos, la llegada de los millennials, ¿no?, las compañías. Tenemos que hablar siempre de los millennials un poco así, ¿no?, en la teoría, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tema de la nube, por supuesto, y la disrupción digital. ¿Hay algún elemento más que consideréis que alguna de estas tendencias que le gusta mucho a...? Yo no sé si está metido dentro de digital, a lo mejor, pero o sea, en nuestro caso creo que está un poquito aparte, si hay inteligencia artificial y automatización. Es decir, o sea, a mí es uno de los que yo ahí añadiría, porque es el que va a cambiar los trabajos de la gente. Es decir, o sea, eso, el cómo apliquemos dentro de esa transformación la nueva inteligencia artificial, machine learning, va a hacer que muchos trabajos ya no haya que hacerlos, va a hacer que trabajos que se hacen ahora se hagan de otra manera y que se creen nuevos trabajos diferentes que haya que hacer. Con lo cual, yo, dentro de todo lo que estábamos comentando, para mí hay esa tendencia va a hacer que haya un área súper clave dentro de las organizaciones, que son las organizaciones de personas. Es decir, toda la gente, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, personas, y que va a enganchar también con justo otra cosa que comentabas tú ahí, que es la nueva generación que está orientada a trabajar de otra manera, porque ellos ven las cosas de otra manera. O sea, no han visto cómo hemos empezado trabajando con cuadernos y bolis, sino que trabajan de manera digital, de manera nativa en todo lo que han hecho, y esperan que las compañías y que las organizaciones y su trabajo tenga ese tema. Entonces, para mí el tema de inteligencia artificial sería otro de los puntos claves, y el cómo desde las organizaciones y las compañías somos capaces de introducir esos conceptos para obtener eficiencias, generar nuevos modelos de negocio, nuevos análisis de datos que nos den el camino a seguir, realmente es clave. Entonces estamos apostando muchísimo por ese ámbito, y lo que intentamos es que nuestra plataforma vaya introduciendo cada día más, de manera más rica, los distintos conceptos de Machine Learning e inteligencia artificial, aportando transversalmente a todas las soluciones en las que proporcionamos. Y lo bueno es que, siendo nube, que es todas las tendencias que estábamos comentando, las organizaciones que apuestan por ServiceNow se ven beneficiadas de toda esa innovación casi inmediatamente, conforme se va aplicando en nuestro core que les estamos ofreciendo de manera continuada, ¿vale? Entonces sería un poco la idea. A mí me gustaría ver un poco cómo, desde la visión vuestra más de asesoría, consultoría y transformación, o sea, ayudar a esa transformación, veis que podemos introducir ahí ese tema, porque nosotros soportamos tecnología que da mucho valor, pero el cómo lo hagas quizá es todavía más clave de mi punto de vista. ¿Está la empresa preparada para estas tecnologías que se hablan y que sí? ¿O resulta fácil? Imagino que no. Claro, es que es un cambio radical. Adaptar los procesos a la introducción de Machine Learning o inteligencia artificial, o automatizarlos, supone pues transformación de la fuerza de trabajo. Muchas veces es que tienes que prescindir de ella, es decir, la tienes que reubicar, porque si pones un robot para hacer una introducción de facturas que antes hacías manualmente, pues la fuerza que hacía introducción de facturas ya no te hace falta.
O las despides o los transformas en otra cosa, ¿no? El tema de la inteligencia artificial reduce los tiempos de los procesos drásticamente, ¿no? Incluso hasta casi llegar a desaparecer, ¿no? Entonces, lógicamente eso tiene un impacto en la fuerza laboral muy importante. Tiene un impacto en la fuerza laboral, en los managers de esa fuerza laboral, en los managers de los managers, es decir, claro, es una decisión que tiene mucho impacto en personas, y cuando hay una decisión que tiene impacto en personas, normalmente ahí suele haber una resistencia al cambio drástica, porque nadie se quiere hacer el harakiri. Entonces, pues normalmente tiene que venir de arriba abajo, clarísimamente, tiene que ser una decisión estratégica, ¿no?, en la adopción de este tipo de tecnologías. Y evidentemente, cuanto más tardes en adoptarlas, pues más vas a sufrir, porque el que lo haga antes tendrá una ventaja competitiva. Pero estoy de acuerdo, es que son las dos piezas claves que faltaban en lo que tú has expuesto: automatización e inteligencia artificial. Fernando, al final, la inteligencia artificial es un paso más de todos los puntos que estábamos comentando antes. Al final todos tienen sinergia. Es decir, la entrada de los millennials, comentaba, pues, ¿por qué tiene un gran impacto? Pues su forma de consumir, su forma de utilizar cualquier tipo de servicio es totalmente diferente. Ellos han crecido con otra forma de utilizarlo. Dentro de las organizaciones, como comentaba Juan, dentro de las organizaciones, pues a lo mejor todavía hay áreas donde hay procesos muy manuales, nada automatizados. Entonces, todo ese cambio va muy unido. O sea, intentar hablar con una organización de incluir inteligencia artificial, pues también lo que comentaba, dependiendo del sector, de su madurez, de qué nivel de transformación ha ido realizando, pues hay a veces que es factible o es meramente una quimera, porque todavía quedan muchos procesos manuales donde esa automatización o inclusión de robotización o de inteligencia artificial es que no tiene ahora mismo ni encaje. Entonces también depende un poco del sector, la organización, qué madurez, en qué avance está en ese roadmap que comentaba David anteriormente, y muchas veces también, como comentaba Felipe, ese CIO, que a veces es siempre la primera fuerza, el área tecnológica, el que impulsa esta introducción de inteligencia artificial o de robotización, pues también depende del sector o la presión que tenga del negocio, pues hay a veces que tiene más margen para hacer estas inversiones o no. O sea, al final es un compendio de todos los puntos que estábamos comentando antes. Pues yo veo la inteligencia artificial, machine learning, este tipo de tecnologías es algo que ya está y que va a estar, y que nos vamos a tener que adaptar a ello porque forma parte de la transformación digital y de lo que comentábamos antes, de la agilidad de las organizaciones y la velocidad para adaptarse a los cambios. No se pueden parar los cambios y esto va a venir. Eso yo lo veo muy claro. Entonces, la labor es buscar nuevas áreas de negocio, nuevas formas de aportar valor al cliente y nuevas formas de proveer los servicios. Y respecto a las tendencias, yo añadiría a esas tendencias que comentabas, o por un lado el tema de cómo consumir los servicios. Yo creo que el tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social, yo creo que ya está muy presente en el consumo de productos y servicios y también digitales. Entonces yo creo que con el tiempo esto va a tener un peso en sí mismo. Luego, otra tendencia que también es una realidad ahora, pero que en los próximos años, por supuesto, va a eclosionar a unos niveles que quizás ahora no nos podemos imaginar, es el tema de servicios basados en IoT, en Internet of Things. Yo creo que incluso ServiceNow está haciendo pilotos para ir preparando su plataforma para poder gestionar estos servicios, y va a tener un impacto en un montón de sectores, desde el sector de transporte, con coches autónomos, sector de seguros, sector médico, etcétera, y la cantidad de servicios que se van a generar basándonos en el Internet de las cosas va a ser brutal, y tener una plataforma que nos permite también gestionar esto va a ser muy importante. Y yo diría que por último, el tema de la ciberseguridad es algo que nos va a seguir acompañando con muchísimo peso en toda esta transformación, porque son las tres cosas ahí que veo. Muy bien. También el tema de la movilidad, apuntabas al principio, Juan, un poco todo el concepto de trasladar al trabajo, a la empresa, la relación que tenemos de consumo, ¿no?, a nivel personal, ¿no? De hecho, ServiceNow ha adquirido recientemente una compañía, ¿no?, Appsi, un poco para esas experiencias móviles trasladarlas a la empresa. ¿Cómo lo veis en el campo de la movilidad, en esa tendencia? ¿Cómo se está percibiendo? La movilidad es totalmente clave.
hace ya unos bastantes meses aquí una primera compañía que se ha integrado y que es la que ahora en la versión actual ofrece, o sea, una mejora enorme en cuanto a cómo ofrecemos nuestra experiencia desde el punto de vista móvil. O sea, hemos transformado esa manera de acceder a la plataforma para que sea pues esa experiencia que todo el mundo espera desde el punto de vista móvil, y Appsi lo que le va a dar es el siguiente nivel, porque lo que incluye esta compra es la parte de analítica para el entorno móvil. Luego vamos a poder saber realmente cómo se está usando esa movilidad que ponemos a disposición del usuario, de cara a poder entender bien si realmente lo que le estamos poniendo al usuario es lo que espera, usuario como cliente, como empleado, como cualquiera de los roles que van a interactuar con la tecnología. Y nos va a permitir aquí a todos, a nosotros como tecnología y a ellos como, digamos, asesores, implantadores, gestores de la tecnología, el poder entender bien realmente cómo de bien estamos haciendo esa movilización de los servicios y dándoles ese acceso a la gente para que realmente cambien la manera de hacer las cosas dentro de la organización. Muy bien. Me gustaría acabar el debate bueno, hablando de vosotros, ¿no? Del partner de las grandes consultoras que estáis aquí con nosotros hoy, que bueno, habéis tenido que ir evolucionando también vuestros mensajes y vuestra forma de trabajar. Ahora se llama transformación digital, pues antes era modernización, innovación, lo que habéis venido comentando. Me gustaría un poco que nos explicarais cada uno cómo ha evolucionado vuestra labor ante el cliente en estos años, esa labor de consultoría, de despliegue, de implementación. Y bueno, estamos hablando de esos CIO más o menos proactivos, de las empresas, de los fabricantes que también harán cosas mejor y peor. También un poco quizá hacer autocrítica de cómo vosotros os habéis enfrentado, cómo estáis evolucionando vosotros mismos, cómo os estáis transformando también vosotros para enfrentaros a estas nuevas necesidades. Sois el motor, está claro, para fomentar esto, pero ¿cómo lo estáis desarrollando? Si quieres, David. Vale. Desde Silverstone siempre tenemos como 3 pilares. Uno es la visión, la experiencia y la dirección. La visión es, lo que hemos tenido que hacer aquí es orientar todo el portfolio de servicios a un portfolio de servicios digital, es decir, orientándolo a programas de transformación digitales y no tanto proyectos como hacíamos años atrás, que era un proyecto de implementación de una herramienta con un proceso. No, ahora lo ponemos en un marco de transformación de un programa. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, la parte de las personas, cuando hablamos del roadmap no es solo roadmap tecnológico, el roadmap de las personas también. Hay que formar de nuevo a algunas personas, tienen que entender que su rol va a cambiar. Esa visión tiene que estar en un entorno más de programa, que antes lo hacíamos más en un entorno de proyecto. Entonces eso ha sido un cambio grande de cara a la empresa. La experiencia es paquetizar todo lo que hemos estado haciendo. Llevamos muchos años de la mano de ServiceNow y en 30 países y viendo sector público, privado, diferentes culturas, y todo eso hemos intentado paquetizar todo esto para tener una experiencia de liderar en el cliente y proponer soluciones que ya funcionan, que ya están hechas, que podemos demostrar, y eso gana la credibilidad que decía antes y permite convencer y dar la confianza, ¿no? Y luego la dirección es toda esta consultoría de saber dónde estás hoy, porque es muy difícil transformar algo si el punto de partida no está muy claro y tampoco los objetivos, ¿vale? Por eso en la primera intervención que hice comenté el tema del plan estratégico, es que todo viene de un plan estratégico. Entonces, ese roadmap que comento tiene que salir es una dirección que tiene que tomar la empresa, viene de las Is, de dónde estoy hoy, cuáles son mis objetivos, cuáles son cada una de esas fases que yo tengo que abordar para generar el valor y para securizar el CEO en su rol, para que la transformación digital ya empiece a estar en el ADN de todas esas empresas. Eso es el cambio que hemos dado desde Silverstone, es entender cómo esto más holístico, más global, más programa de transformación, más dirección, más visión, más experiencia, ¿no? Muy bien. Sergio. Bueno, nosotros desde KPMG al final lo que hemos intentado es aprender de todo lo que hemos hecho durante los últimos años y ponerlo en un contexto donde de cara al cliente seamos mucho más efectivos y tengamos, digamos, una mejor llegada y al final podamos ofrecerle mejores servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final en todas las empresas hemos hecho cosas digitales, lo que pasa es que estaban dispersas en el pasado, ¿no? Entonces todo eso hemos sido capaces de unificarlo, de crear un área específico digital,
de cara a hacer un buen bundle de productos de cara al cliente, y luego intentar pues tener los mejores profesionales también a la hora de poder ofrecer al cliente pues nuestras soluciones. Claro, todo esto al final no tiene sentido si luego tampoco tienes por detrás pues unas buenas alianzas que te permitan llegar con buenos productos al cliente, como en nuestro caso lo estamos haciendo con ServiceNow desde hace también años. Entonces, en ese sentido nos encontramos confortables porque de alguna manera somos capaces de unir nuestras capacidades junto con las capacidades que un fabricante nos da a la hora de llegar con una solución. Muy bien, Jorge. Bueno, a ver, yo como miembro de DXC, DXC es una compañía de servicios. Las compañías de servicios, lógicamente, son intensivas en mano de obra, ¿vale? Entonces, el problema cultural lo tenemos elevado al cuadrado, ¿no? Tenemos mucha gente que se queda obsoleta y que sufre porque se queda anclada en soluciones del pasado que sabemos que tarde o temprano van a dejar de tener demanda en el mercado, ¿no? Entonces, tenemos un problema que tenemos identificado y que tenemos que resolver. Y yo creo que en general cualquier compañía de servicios grande tiene ese problema, ¿no? A menos que sea recién nacida. Tienes el revenue, ¿de dónde viene? Viene de los servicios legacy, viene de los servicios tradicionales, del outsourcing tradicional, del desarrollo de software tradicional, de los procesos de la gestión de procesos de negocio, un BPO tradicional. De eso es de donde viene el dinero, de eso es lo que nos mantiene ahora vivos. Pero también sabemos que la pelota dentro de poco tiempo va a estar en otro sitio. Entonces, ¿cómo consigues que 6.500 personas que somos en España, que se dedicaban en su gran mayoría a este tipo de procesos legacy, cómo los conviertes de repente en expertos en tecnologías disruptivas, en temas, en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Gente que sabía operar un data center on-prem, como de repente mañana operas en la nube, los procesos cambian, las cosas cambian, se hacen de forma distinta, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto impresionante. Es un reto impresionante porque además vamos a los clientes a decirles transfórmate, y además yo soy el que te voy a hacer esta transformación, y si tú no sabes hacer esa transformación porque no te has hecho a ti mismo esa transformación, un poco lo que decía David, difícilmente vas a tener credibilidad, ¿no? Entonces llevamos embarcados una serie de años en nuestra propia transformación. Es así, tenemos que conseguir formar a miles de personas en las nuevas tecnologías, pero formar a miles de personas es muy complicado. Esas personas no están sentadas en el banquillo, están trabajando en clientes, los tienes que sacar de los clientes, tienes que pasarles por un programa de formación que abarca muchas áreas, tienes que certificarlos. Entonces es un proceso difícil, complicado, caro, pero irremediable. Y en eso estamos. En eso estamos. Yo creo que empezamos a ver, por cierto, claro, la mayoría de los ingresos de nuestra compañía vienen todavía del negocio clásico, tradicional. Pero empezamos a ver los frutos empezamos a ver ya, de hecho se ha acelerado en el último año. De repente hemos empezado a ver cosas que antes todavía los clientes tenían muchas reticencias a la hora de aceptar, temas de nube, temas de machine learning, etcétera. Y sin embargo empezamos a ver que eso ya los RFPs empiezan a venir con ese tipo de demanda, ¿no? Yeah. Afortunadamente, como nos hemos estado preparando, pues podemos responder. No quizá al ritmo potencial que tenemos, pero podemos responder. Es que si no hubiéramos hecho esa transformación, no podríamos responder. ¿Está viendo un progreso, por lo menos, de cuanto Estamos viendo el progreso en general en el mercado. El mercado es verdad que está progresando a un ritmo mucho más lento del que yo preví en su momento, pero la verdad es que empiezan a verse los frutos ya. Muy bien. Fernando. En esto estoy de acuerdo con Jorge, que no hay mejor experiencia que exponer a los clientes que la de uno mismo. En Deloitte, el ADN de toda la vida ha sido la auditoría por encima de cualquier otro negocio, pero ya hace un tiempo hizo un giro, ampliar su portfolio, donde el área de consultoría pues, ha tomado una relevancia muy importante dentro de la organización. Y en ese caso, pues dentro de todas las iniciativas que tenemos, pues una es, por ejemplo, todo el partnership que tenemos ya con ServiceNow, donde se están haciendo proyectos y se están haciendo planes estratégicos ya a nivel global. Y no es una apuesta solo de la firma aquí en España, sino hablabas mucho de alianzas entre partners. Pues dentro de lo que es la firma, como el mercado tiende hacia la especialización, pues qué mejor el apoyarse dentro de las diferentes firmas que hay en otras unidades geográficas, donde
cada firma su mejor especialización la está poniendo al servicio de las demás. Entonces, todo ese compendio de valor es el que ahora mismo pues, estamos ofreciendo a los clientes. Ya no solo una solución tecnológica o un plan estratégico, sino ya es un end-to-end. Es un plan estratégico con una transformación empresarial, con una implantación de esas soluciones, en este caso como es ServiceNow, en muchos clientes, y luego también una operación de esos avances. Muy bien. Felipe. Nosotros en Accenture, la transformación digital para nosotros es una prioridad máxima y la aplicamos en nuestra organización y en la cultura que tenemos internamente. Se están haciendo, bueno, nosotros mismos también estamos metidos en una propia transformación digital y esto nos lleva a que, entendiendo que una transformación digital tiene no solamente los factores técnicos, sino un montón de cosas que hemos estado hablando. Hemos hablado sobre modelos de negocio, procesos, etc. Y se necesitan la combinación de muchas disciplinas. Nosotros, para nuestros clientes, desde Accenture, estamos estructurados para poder acompañarles en el journey de transformación a todos los niveles, desde la co-creación, definición de nuevos casos de uso, identificar cómo puede la tecnología, o sea, porque la transformación no es dotar de tecnología, es utilizar esa tecnología para reinventar las cosas que estás haciendo. Desde Accenture estamos organizados precisamente para que en ese journey de transformación poder ir acompañando con las personas en las unidades correspondientes a nuestro cliente para maximizar el valor que les damos. Y en ese sentido, más allá de eso, como cosas así muy concretas y también, bueno, en España, tenemos centros de desarrollo e innovación, tenemos un Liquid, que lo llamamos Liquid Center, tenemos un Liquid Center en Madrid, donde tenemos espacios conjuntos para que partners como ServiceNow y otros, pues junto con nosotros, espacios comunes donde podamos co-crear ideas nuevas para nuestros clientes. Y son espacios de colaboración donde podemos llevar a nuestros clientes y ven cómo esa tecnología disruptiva se pone al servicio de su negocio. Y luego, por otro lado, estamos totalmente convencidos en la formación y en la colaboración de las nuevas generaciones, millennials, etc. Y en ese sentido tenemos acuerdos con universidades y, bueno, y recientemente hemos tenido la primera Accenture ServiceNow University, donde hemos incorporado a personas provenientes de carreras técnicas de la universidad, les hemos formado en ServiceNow y a día de hoy están trabajando en proyectos para nuestros clientes, incorporando talento nuevo con tecnología nueva para crear disrupciones y ayudar en la disrupción digital a nuestros clientes, aportándoles valor de esa manera. Muy bien. Por último ya, sobre todo los vendors, nos contáis algo que no, los periodistas que llevamos en esta de la tecnología toda la vida no nos terminamos de creer, ¿no? Y es esto de la competition, ¿no? Entre vosotros, ¿no? O sea, que ahora colaboráis más que nunca entre los partners para dirigiros al mercado. ¿Esto es real? Esto, o sea, ¿realmente os estáis apoyando más que en el pasado, bueno, entre los que sois competidores para llegar a hacer proyectos más ambiciosos, innovadores? ¿Esto sucede o es la teoría, ya un poco como curiosidad casi personal? ¿Estáis colaborando más? ¿Hay relaciones? Has puesto a los 6 gallitos del mercado. Claro, Pero bueno. Entre los 6 gallitos no colaboramos mucho, pero luego el ecosistema hay muchos más participantes. Claro. Entonces, es verdad, la especialización que se requiere, porque es que la tecnología aparecen cosas nuevas todos los días, incluso los propios fabricantes. Ayer bromeaba con uno que decía que ni siquiera era capaz de seguir el catálogo y la innovación que se producía en su propia empresa, ¿no? Entonces, imagínate si eso lo multiplicas por todos los fabricantes y la innovación que se está produciendo, ¿no? Entonces, es imposible que ninguna empresa, por grande que sea, tenga la capacidad para tener equipos con con expertise en todas las tecnologías que están saliendo. Por lo tanto, hay que colaborar. Pero claro, normalmente nosotros somos cabezas de consorcio más que meternos, y con todo el cariño, o sea, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero yo personalmente, o sea, cuando hay que competir, cuando competimos por un proyecto, por una iniciativa, etcétera, con nuestros clientes competimos, pero yo en los grandes clientes en los que nos movemos muchas veces colaboramos con otros equipos de otras consultoras que están trabajando en áreas paralelas. Entonces, en el momento que
compites, pero en el momento que estás en un cliente colaborando, pues todos nosotros creo que buscamos aportar el máximo valor a ese cliente, y en esos momentos, por supuesto, que colaboramos. Luego llegarán otros momentos de, bueno, pues hay RFPs, etcétera, y evidentemente cada uno aportamos lo mejor, pero yo creo que todos nos conocemos y siempre hay fair play entre nosotros. Y el que gana, gana en unas ocasiones, en otras otro, pero cuando estamos colaborando con un cliente, vamos, no me cabe la menor duda de que tenemos una buena colaboración. Eso no me cabe. La colaboración ha existido siempre. Y también es verdad que todas las empresas tenemos nuestro propio ADN, que a veces también te condiciona un poco qué tipo de colaboración es la que quieres establecer de cara a poder llegar a un cliente final, ¿no? Pero eso no quita que en cada caso se analice y se vea cuál es la mejor opción a la hora de colaborar. También es verdad que, y volvemos un poco al tema de los sectores, hay veces que los sectores también te marcan un poco este tipo de colaboración. Si hablamos del sector público, pues el sector público quiere una colaboración muy concreta, a lo mejor no ve igual que otro sector el que dos grandes firmas se unan, a lo mejor prefiere una gran firma con una empresa un poco más pequeña, más de nicho, más local, que su tejido pues también un poco le ayuda a desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay varios factores que condicionan qué tipo de colaboración se hace, y esos factores van más allá de los propios intereses de las compañías. Muy bien, pues si no tiene nada más que añadir, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, ha sido un placer, y gracias a ustedes por seguirnos, nos vemos en el próximo Debate IT de IT Reseller.